Bueno, por respeto al tiempo de todos, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Muy agradecida por estar aquí con ustedes. Les doy la bienvenida. Vamos a hablar sobre el efecto Guyana y cómo esta fiebre petrolera está amenazando al Caribe. Mi nombre es Michelle Soto, soy parte de Periodistas por el Planeta y durante esta hora voy a ser la moderadora de este espacio. Antes de entrar en materia, quiero comentarles la dinámica que tendremos en esta hora de conferencia. Primero, vamos a escuchar a los cuatro panelistas que nos acompañan hoy. Cada uno tendrá 5 minutos para brindar su comentario. Les ruego a los panelistas tener un ritmo adecuado para ayudar también a la interpretación. Entonces, para que no vayan demasiado rápido, sino ir, hablar un poco más pausado, ¿verdad? Los dos primeros panelistas van a hablar en español y los segundos dos van a hablar en inglés. Ya saben dónde cambiar el idioma en el icono del globo terráqueo que van a ver abajo en su pantalla. Ahí pueden escoger el idioma español o en inglés. También quiero decirles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Vamos a irlas recopilando porque al final tendremos un espacio abierto de preguntas que tanto podemos, digamos, si tienen dificultad de hacerlas ustedes en micrófono, las podemos leer y quienes deseen hacerlas a micrófono, totalmente bienvenidos. Tras escuchar a nuestros cuatro panelistas, pues hacemos las preguntas y ya con eso tendríamos cerrada la conferencia de prensa. Y bueno, sin más, no sé si ya Truco se está con nosotros. Sí, ahí lo veo, Jeffrey, ¿verdad? Me parece que sí, Mitch. Truco, are you in the room? No sé si está con capacidad de abrir su mic. Si no, lo que podemos hacer es que mientras prueba audio, podemos hacer el cambio. Entonces vamos a pasar a nuestra segunda panelista y después nos devolvemos para conversar con Truco. Y bueno, para presentarles un poco a Carolina, lo que va a comentar Carolina Sánchez, que es la vocera de la red del Gran Caribe Libre de Fósiles. Y es que, bueno, Guyana exportó su primer barril de petróleo en el 2019 y a partir de ese momento su crecimiento ha sido realmente explosivo con una producción que pasó de cero a 645 mil barriles diarios en el 2024. Y obviamente este éxito de Guyana no pasó desapercibido y ha generado un efecto dominó que ha despertado ambiciones energéticas en toda la cuenca del Caribe, fundamentadas en lo que hoy llamamos el efecto Guyana. Países que tradicionalmente no eran petroleros han relanzado sus rondas de exploración o licitación para explotación. Y para ayudarnos a contextualizar esta situación, quisiera darle la bienvenida a Carolina Sánchez, quien ya les comenté, es la vocera de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, que nos va a dar como ese panorama más amplio para poder entender lo que está ocurriendo en esta región. Carolina, te doy la palabra. Muchas gracias, Mitch. Muchas gracias a todos y todas las periodistas que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy agradecidos por esta convocatoria y por la atención en lo que está sucediendo en la región. En efecto, déjenme compartirles pantalla rápidamente. Como indica Mitch, hay en este momento muchísima expansión en la región con el tema de los combustibles fósiles. Y yo les voy a comentar un poquito de lo que le hemos llamado el efecto Guyana o ese efecto dominó de contagio que ha reconfigurado un poco al Gran Caribe. Pues todo empezó en Guyana con un hallazgo. Más de 11.000 millones de barriles de petróleo se descubrieron en aguas profundas de Guyana en los últimos 6 a 7 años y es el descubrimiento petrolero más grande del siglo XXI. Eso parecía una promesa grandísima para ese país, pero para las comunidades
guyanesas realmente se ha convertido en una realidad mucho más compleja. Georgetown se ha gentrificado, el precio del pescado se dispara, los pescadores artesanales viven lo que ellos mismos llaman un cementerio de botes, que son embarcaciones abandonadas porque ya no pueden competir con una economía petrolera que los desplaza y con los impactos que han tenido sobre los recursos pesqueros en su mar. Pero a la par de Guyana sigue Surinam, que es el otro punto o el otro epicentro, como pueden ver en el mapa, porque sigue exactamente el mismo camino, con reservas estimadas de 2.4 mil millones de barriles de petróleo y 12.5 billones de pies cúbicos de gas. Se alista para empezar producción en el 2028, así que la cuenca Guyana-Surinam se ha convertido en la nueva frontera fósil del Caribe. Son dos países pequeños que además tienen ecosistemas súper frágiles donde la mayoría de sus poblaciones son poblaciones costeras y que se han transformado en petroestados prácticamente de la noche a la mañana. Pero ese modelo está contagiando al resto de la región. República Dominicana, por ejemplo, explora alianzas con Guyana para explotar gas y petróleo, pero al mismo tiempo frena tres focos internos donde la sociedad civil está luchando. Por ejemplo, con Punta Catalina, que es una termoeléctrica de carbón vinculada a graves problemas de salud en las comunidades cercanas y que ha tenido accidentes laborales que lamentablemente ya han costado vidas. El carbón en pleno 2026 todavía contamina el aire, el agua y el cuerpo de quienes viven cerca, pero atrás de todo, ese carbón también está afectando a nuestros colegas en el Golfo de Morrosquillo, en Colombia, que es de donde se produce y exporta ese carbón. Así que hay una conexión también muy intensa en los impactos en ese sentido. En República Dominicana también están luchando contra el proyecto de Manzanillo, que es una terminal de gas natural licuado con dos plantas de ciclo combinado de 40 megavatios cada uno. Y es un proyecto que ha generado una fuerte oposición social porque no solo entienden que el gas fósil no es una energía de transición, sino que además está en la frontera con Haití y en un punto muy importante para los manglares y los recursos naturales de República Dominicana. Panamá también ha sido arrastrada en el efecto de Guyana. El país está evaluando hacer exploración fósil en el Caribe panameño en alianza con Ecopetrol de Colombia. Pero lo más alarmante no es solo lo que está pasando con la expansión, sino que además lo que está pasando con los que protegen esos ecosistemas de los impactos industriales. En el 2024, organizaciones ambientales panameñas que están en contra del puerto Barú, como el Centro de Incidencia Ambiental CIAM en Panamá y Adopta Bosque, fueron objeto de demandas SLAPS, o sea, demandas estratégicas contra la participación pública, que buscan intimidar, silenciar y agotar económicamente a la sociedad civil. Esto es muy grave, pone en alerta a toda la región, especialmente cuando hay una tendencia política en la región en contra del ambientalismo. En Guatemala el problema es otro, ahí también es igual de urgente porque en el departamento de Petén se encuentra el campo Xiang, que es el campo petrolero más grande de Guatemala. Ese contrato ya se terminó el año pasado y las operaciones ya cerraron, pero miles de personas siguen viviendo al lado de una infraestructura que nadie ha desmantelado adecuadamente, ni la empresa petrolera ni el Estado. Y estos son más o menos unas 30.000 personas que siguen viendo cómo se contaminan sus aguas, cómo siguen habiendo mecheros encendidos y otros procesos de contaminación. Además, no se puede hablar del Caribe sin mencionar a Venezuela, que es un recordatorio muy duro de lo que significa construir una economía rentista alrededor del petróleo. Décadas de dependencia extractiva, ecosistemas comprometidos y una deuda social y ambiental enorme. Hoy el Caribe vive tensiones geopolíticas crecientes que nos preocupan profundamente a todas las organizaciones de la red. Desde la red del Gran Caribe queremos un Caribe que sea una zona de paz, un Caribe libre de fósiles y donde se respete la soberanía y la independencia nacional de nuestros países. La paz y la justicia climática son inseparables. Donde hay extractivismo, por lo general hay conflicto, pero donde hay transición energética justa, por lo general hay futuro. Pero no todo es preocupación. En el Caribe también hay un mapa de resistencias, como lo pueden ver con los puntos verdes en el mapa. Belice blindó en el 2023 la moratoria petrolera marina y hoy cualquier intento de levantarla tiene que pasar por un referéndum nacional.
Fue una campaña liderada por Oceana, una organización miembro de la Red del Gran Caribe con más de 22.000 firmas ciudadanas, y es el ejemplo más sólido de resistencia institucional y democrática contra la expansión fósil en la región. Costa Rica además mantiene su moratoria sobre exploración y explotación de petróleo y gas hasta el 2050, pero en el 2024 el gobierno costarricense le pidió apoyo a Noruega para hacer estudios de exploración no intrusiva. Por dicha, en ese momento fue en Noruega quien dijo que no. Un país petrolero por excelencia le recordó a Costa Rica que su liderazgo climático valía más que cualquier exploración. En Santa Lucía además está pasando algo hermoso, muy concreto y muy replicable. Emprendedores del sector solar fotovoltaico han desarrollado modelos de negocio que le permiten a las cooperativas de pescadores artesanales acceder a seguros contra huracanes gracias al ahorro energético que generan por los paneles solares. Es decir, la energía solar les ayuda a bajar la factura eléctrica, pero también les da resiliencia financiera frente a la crisis climática. En Puerto Rico también hay una historia que merece ser contada con más detalle. Después de los huracanes Irma y María, que destruyeron en el 2017 el 80% de la red eléctrica y dejaron a la isla en el apagón más largo de la historia de Estados Unidos, el pueblo de Adjuntas, en las montañas de Puerto Rico, y la organización Casa Pueblo lideró un proyecto llamado Adjuntas Pueblo Solar. Hoy cientos de hogares adjunteños producen su propia energía con paneles solares, y el centro del pueblo tiene microredes solares interconectadas que funcionan incluso cuando se cae la red nacional. Esto ha convertido escuelas, refugios, cine comunitario, farmacia y ferretería en lugares resilientes a los apagones y desastres naturales. La gestión autocomunitaria de la energía es importantísima para nosotros en la región. También hay otros pequeños casos en la región de resistencia, donde, por ejemplo, tenemos los países que se han unido al Tratado sobre Combustibles Fósiles. En la región actualmente participan Colombia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y las Bahamas. 4 gobiernos caribeños que están diciendo con la firma de un instrumento internacional que el futuro no puede seguir siendo fósil. Además, quiero comentarles un poquito que ahorita escucharemos de parte de Truco, que desde la Red del Caribe no solo vamos a estar en Santa Marta con una delegación muy interesante, muy variada, representando a Centroamérica, representando a las islas del Caribe, y tratando de levantar la voz, pero además promoviendo la canción Cielo Azul, que es un proyecto de activismo que realizamos junto a la disquera We Could Be Music en Costa Rica, y donde lo que queremos es traer a la música como una herramienta para conectar a la gente con las causas, mover comunidades enteras a la acción, y para tratar de posicionar la idea de que no queremos que solo nos quede la foto de lo lindo que era el Caribe, desgraciadamente, y esperamos que estemos a tiempo de no llegar a eso y de volver a recuperar al Caribe como una zona de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y justo si no han escuchado la canción, aquí les dejamos el QR y también les vamos a compartir el enlace en el chat para que puedan escuchar esta canción que justamente tenemos al productor, a Truco, en sala, que nos va a hablar cómo hizo para reunir artistas como Bomba Estéreo, Washifier, Jay Noah y Bajamen, ¿verdad? Para crear esta canción cuyo propósito es celebrar la identidad y cultura caribeña como un recordatorio, pero también como una herramienta para dimensionar todo lo que está en juego con esta expansión petrolera. Truco, bienvenido. Te damos la palabra. Te rogamos limitar el comentario a 5 minutos y por la cuestión de la traducción también no hablar tan rápido, sino un poco pausado para ayudarle a las compañeras que están en la traducción español-inglés. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a probar a hablar lento, hablo rápido, rápido naturalmente. Mi nombre es Truco, soy productor musical, artista, hago música.
Y bueno, este proyecto me encantó porque era mía, me contó de lo que era el proyecto de hacer esto para con We Could Be Music y de cómo poder hacer una canción que pudiera de alguna forma llamar la atención a lo que está pasando en el Caribe. Y como es mi caso, básicamente, se sintió algo como un challenge, un buen challenge, algo como un poco difícil de ver qué artistas estarían interesados en hacer esto y que también la canción sonara como una canción, no como un mensaje tan, un mensaje así tan, que pudiera primero entrar como canción y después que el mensaje resonara entre los gente joven o mayor, quien sea, pero que fuera una canción más, más como una canción sólida. Entonces, Bomba Stereo fue la primera artista que pensé, Lee, porque yo estuve, hace un par de años que lo estuvimos almorzando y hablando solo cosas de la vida, de cómo a ella le encanta vivir entre la selva, básicamente. Ella vive como entre el bosque, selva, le encanta la naturaleza y estaba explicándome cómo cuesta más preservarlo y los developments que están pasando. Y básicamente como la pelea de lo que es mantener la naturaleza viva y lo importante que es tener árboles, agua, mar. Entonces me acuerdo que sí, que la propuesta que iba a ser perfecta para ella, o por lo menos, y para el estilo de música que quería que fuera la canción. Y también Lee siempre habla lo que tiene en la mente, le miro como habla bastante política, de activismo. Entonces fue la primera persona que perseguí. Entonces la idea fue ver dónde estaba, volar donde ella y hablarle y a preguntarle la canción. Y fuimos a Miami a grabar la primera parte. Luego Jay Noah fue la siguiente que también perseguí. Y Jay Noah es otra persona que es una artista dominicana, es una rapera increíble, súper talentosa y también siempre habla a su mente. Nunca se queda callada de algo que le molesta, ya sea cómo creció, cómo trata a mujeres, cómo trata a gente de color. Entonces sabía que iba a poder adaptarse a esto y poner su punto de vista, que era como, era más joven de la canción, creo también. Entonces quería que fuera ese punto de vista. Y luego nos faltaba gente que hablara inglés. Entonces Bajaman fue un random, los conecté con ellos bien random de una vez en un estudio y siempre quería trabajar con ellos y se sintió como que esta era la perfecta oportunidad de mezclar Bomba Stereo, Bajaman, J Noah. Y luego al final viene Walshy Fire, que es un buen amigo también de Major Lazer, súper buen MC, DJ, eh, increíble humano y también tiene una conciencia de hacer cosas para mejorar el planeta. Entonces, todos fueron como alineados. La verdad que fue bien fácil hacer esto. No hubo mucho como la canción tiene que decir esto, tiene que ser de esta forma. Fue como, este es el mensaje, esto es lo que tenemos. Y cada quien empezó a como poner en sus palabras lo que ellos miraban que podía difundir el mensaje. Y sí, la canción se fue armando poco a poco y fue súper cool ver cómo agarró vida y tuvo su propia magia y ninguno de ellos estuvieron en el mismo cuarto ni hablaron juntos y todo el mensaje va amarrado de una forma bien fácil, que fluye bastante. Entonces creo que fue algo que se dio bien naturalmente. Muchísimas gracias, Trucos. Yo supongo que tiene que ver mucho que son todos caribeños, hablando sobre su Caribe y su región, y eso hay como que ya viene en el ADN y es fácil, digamos, hay una Sí, conciencia colectiva yo creo de que todo. cada quien fue como que pudo acordarse de lo que es vivir o cuando van a la playa o mantener cómo crecieron, porque para mí lo más importante cuando hice la canción era que sonara como eso, como cuando yo iba a Telamar, a Islas de la Bahía en Honduras, El Salvador, cualquier lugar que mantener lo que me hace, lo que me hace falta a Honduras desde que me fui, el Caribe, y lo que quiero que siga ahí para muchas más generaciones. Muchísimas gracias, Truco, por las palabras. Y bueno, como les comentaba tanto Carolina como Truco, esta canción justamente lo que quiere es reflejar ese Caribe, ¿verdad? Ese ser caribeño, ¿verdad? Que está tan ligado a sus territorios, a su paisaje, ¿verdad? Incluso a nivel musical, ¿verdad? Porque mucha de nuestra música en el Caribe viene de haber nacido y crecido escuchando el reventar de las olas en la playa, por ejemplo, o de esa cadencia al hablar, ¿verdad? Ese ritmo que se lleva incluso al caminar. Entonces, esta canción que les recordamos que está el link para que la escuchen en el chat, ¿verdad? Lo que busca es esto. Y además, esta canción lo que quiere llevar también es invitar a las personas a firmar una petición para que los gobiernos del Caribe, de toda la región, estamos hablando tanto del Caribe insular,
como del Caribe continental, que incluye México, todo Centroamérica, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana, ¿verdad? A que firmen esta petición para en pro de un tratado vinculante para ya dejar los combustibles fósiles atrás y preservar la vida en nuestro Gran Caribe. La petición la encuentran también en el sitio web de la canción, que se los vamos a dejar en el chat para que ustedes puedan verlo. Y también, tal vez también podemos compartir el link directo de la petición para que ya la puedan ustedes también revisar. Antes de pasar con nuestras dos siguientes panelistas, quiero recordarles que el espacio de preguntas está abierto. Si gustan, pueden dejar sus preguntas en el chat. Nada más recuerden, identificarse ustedes y el medio de comunicación y a quién va dirigida la pregunta. Y justamente lo que queremos con nuestras próximas dos panelistas es reflejar esa vivencia desde el territorio. Ellas viven en este contexto de fiebre petrolera día con día y desde ahí hacen su resistencia. Y para contarles cómo es que se vive esto, qué es lo que están viviendo las comunidades, qué es lo que están viendo, quiero darle la bienvenida a nuestras siguientes dos panelistas, empezando este, por Taylor Ferguson, que es la coordinadora de comunicaciones y grants de Waterkeepers Bahamas. Ella va a hablar en inglés, entonces este es el momento, si quieren hacer el cambio de idioma, ¿verdad? Para quienes lo necesitan. Taylor, muchísimas gracias por estar acá, de aceptar nuestra invitación y te dejamos la palabra. Hi, good morning, everyone. It's such a pleasure to be here and to be invited to speak on behalf of Waterkeepers Bahamas and the work that we're doing here, especially as part of the Our Islands, Our Future coalition. We've been doing work on the ground here in the Bahamas to fight oil drilling and to encourage government to implement a full ban on oil drilling in the Bahamas. So a few years ago, we had a drill that was not successful. And since then, we've been lobbying and advocating for legislation so that that can never happen again. And a part of the Fossil Free Wider Caribbean group, it's really important for us to have been invited to be a part of this group and to share our message and to let people know that there's still a threat. So even though they didn't find oil and even though we don't have active drilling right now, there will always be the threat that a license can be approved at any moment. And that's a huge threat for us, especially because we're such a vulnerable small island developing state. And so, you know, we're proud to stand with all of our partners, calling for stronger environmental protections, transparency, and accountability. And we just recently, we were in Nassau for the Escazú for COP4, and Waterkeepers, along with other NGOs, had the opportunity to speak with the press and explain that through our work with the coalition and advocating for a permanent ban, because the decisions that carry such serious risks must be made openly and with full public participation. And that's exactly where the Escazú Agreement comes in. So it provides that framework to ensure that access to information, genuine public engagement, and accountability in environmental decision making, they're all critical as we push for lasting protections for our islands and as our colleagues in other countries are doing the same. And then we're always working on the ground. So we're involved in mangrove restoration that protects our coastlines. We're investing in young people. We have several environmental youth programs because this work it's about what's happening now, but it's also about what's going to happen in the future. And our young people are the ones that are going to be making those decisions. So, it's a moment for us to turn our commitments into action. So our government signed on to Escazú, but it's important that, we fulfill these strong promises that were made.
and we need to see them fully implemented. So we're going to continue to push for legislation. It's the only way to protect what we treasure and to protect the beautiful 700 islands and keys that we call home. Muchísimas gracias, Taylor, por las palabras y por recordarnos que justamente esta semana se está realizando la conferencia de Escazú, justamente en Bahamas, y también coincidentemente a partir del viernes arranca también la conferencia de Santa Marta, que va a reunir a gobiernos y diversos actores a hablar sobre cómo hacer esa transición fuera de los combustibles fósiles. ¿Verdad? Que es también una conversación que nos trae en el Caribe, por un lado Escazú, ¿verdad? Y la defensa de nuestros defensores y nuestros territorios, y por el otro lado también las posibilidades de cómo se diseña un mundo sin combustibles fósiles, que eso vamos a estar hablando a partir del viernes. Y bueno, quiero darle la palabra a nuestra cuarta panelista, que ella es la jefa ejecutiva del Jamaican Environment Trust, Teresa Rodríguez Moody. Teresa, welcome. The floor is yours. Thank you so much for having me, and thank you so much for this very timely discussion. So it's timely because Jamaica is actively involved in oil exploration as we speak, and our government is speaking about the hope of finding oil and the benefits that will come from it. And the public is debating whether or not we really should go down this road for various reasons, whether it be for fear of corruption, fear of governance, climate, environmental issues. And we have been having this dialogue more and more as the conversation heats up. Now, but I just want to start off here that oil and gas, this discussion about oil is not new to Jamaica. There was an oil offshore well that was drilled in 1982. And then there were further seismic surveys that were conducted in 2016 and then in 2018 in what is called the Walton Morant Basin. And now United Oil and Gas acquired in 2017 the Walton Morant license from Tula Oil and now holds 100% interest. And in February of this year, the company conducted some surface geochemical and piston core surveys, and the results of those is what is really sparking the conversation nationally. And what the government has said is that drilling is going to depend on attracting private investment. So that's hence why we see a lot of that conversation. Oil is new to Jamaica in the sense of we don't have this industry set up. And so public awareness about what happens in the industry needs to be improved. I think that there's a lot of focus on the economic benefits that come from it. And there's not enough conversation around what happens with oil. What's the technical aspect? Does it immediately mean the entire society becomes rich? And I think that's part of the conversation that is happening here. And in Jamaica, I think discussions of oil exploration, as I said, it generates excitement, but really and truly that optimism feels very disconnected from our lived experience, because we experience the climate crisis directly and repeatedly, as do many of our brothers and sisters in the Caribbean, in small island developing states. But we've just experienced Hurricane Melissa in 2025 and Beryl in 2024. And we've experienced losses just from Melissa alone up to US $12 billion. Now, beyond the economic losses, we have displaced lives, families, destroyed schools, and people that have still not been able to recover. Our ecosystems have been devastated. Coral reefs, mangroves are just trying to recover at this point. So when we talk about when we talk about oil exploration, it does feel a little bit jarring and disconnected, all of that excitement that comes with it. Now, there's this talk about oil being presented as a path to growth and energy security. But we also know history shows us that it drives volatility, it drives inequity and dependence. And even in Guyana, questions remain about distribution of benefits and resilience of the model.
Oil wealth doesn't guarantee stability or broad-based development. The Walton Morant Block is also located near to a sensitive marine ecosystem called Pedro Bank and Pedro Keys. This is one of Jamaica's most important fisheries area, and it is already under stress from climate change and human pressure. So introducing offshore drilling into these environments carries a lot of risks which are not easily avoided. So for Jamaica, the question becomes increasingly direct. Will oil development meaningfully improve long-term well-being for ordinary Jamaicans, or is it going to repeat the patterns that we see in other extractive economies and existing extractive industries in Jamaica, where their short-term gains are prioritized over long-term environmental, economic, and social costs? And I think that the Caribbean stands at this crossroads. One path deepens fossil fuel dependence amid escalating damage from climate impacts, and the other accelerates resilience, renewable energy, and protection of ecosystems and future generations. So the issue now is not only what we decide, but whether our decisions align with the reality we are already living. So we believe that phasing out fossil fuels just cannot, it's no longer an option, and defossilization is a direction, both in international law, climate science, and our lived experience, and what our lived experience demands. So the power we exercise must be to build a future beyond oil. Thank you. Muchísimas gracias, Teresa, por este comentario y por darnos esa dimensión de contexto, ¿verdad? Para poder entender un poco más lo que se está viviendo en el Caribe con esta fiebre de petróleo. Tanto Teresa como Taylor son dos de representantes de una gran red de organizaciones que es la Red del Caribe Libre de Fósiles. Con esto lo que les quiero decir es que, bueno, para esta conferencia de prensa y para hacerlo manejable, vinieron dos, pero hay voceros en República Dominicana, Puerto Rico, en Colombia, los pescadores están dispuestos a hablar, en Honduras, en Panamá, en todos los países del Caribe, tanto insular como continental, hay voceros deseosos de contar sus historias. Entonces, nada, al finalizar esta conferencia de prensa les vamos a enviar materiales y les vamos a enviar la lista de voceros para que ustedes puedan coordinar también entrevistas y que les cuenten lo que están viviendo justamente en sus países. A continuación vamos a tener el periodo de preguntas y con los panelistas. Entonces ya tenemos nuestras dos primeras preguntas. Daniel, no sé si quisieras hacerlas a micrófono o si gustas yo las puedo leer. Dale, gracias Michelle, sí, claro, un gusto. Yo soy Daniel Salazar, estoy en Bogotá y puro temas para América Latina, incluyendo Guyana en Sudamérica y el Caribe. Quisiera preguntar justamente de la primera parte de la conferencia respecto pues a este boom petrolero en Guyana, si consideran que no está traducido realmente en un bienestar social para la población, específicamente para la reducción de la desigualdad y la pobreza que históricamente también ha golpeado este país y que pues cuya realidad cambió a partir de grandes descubrimientos de petróleo por ExxonMobil en su momento. Móvil, perdón. Y en segundo instancia quería preguntar por qué prácticas puntualmente han identificado reciente en la expansión de la industria de hidrocarburos en el Caribe, qué fenómenos o qué aspectos puntualmente les preocupan hoy de esta expansión en la región y puntualmente también cómo puede hacerse un balance entre esta necesidad que tiene pues algunos países caribeños y pues de la región en general, unos más que otros, sin duda, pero cómo puede hacerse este balance entre pues esta alta dependencia económica que tienen estos países con estas industrias y pues mantener el cuidado al mismo tiempo del medio ambiente y de las poblaciones, es decir, cómo puede convivir esa necesidad económica que tienen, esa dependencia con esa también urgencia que ustedes exponen y que también es muy relevante en estas cuestiones ambientales. Creo que podría empezar Carolina, pero creo que también Teresa y Taylor podrían complementar. Gracias. Sí, gracias, Mitch, y gracias, Daniel, por la pregunta. En el primero, en la parte de Guyana, nos acompañan en la red del Gran Caribe
dos organizaciones especialmente femeninas muy poderosas de Guyana. Una se llama Red Thread, que es una organización que de hecho existe para trabajar contra la violencia familiar y ha asumido el trabajo contra la expansión petrolera porque son mayoritariamente pescadoras y se han dado cuenta de que está en riesgo el futuro de sus familias y la capacidad de ellas de alimentar a sus familias. Las colegas de Red Thread colaboraron junto con la abogada Melinda Yankee para demandar a ExxonMobil y exigirle a ExxonMobil que tenga un seguro que logre cubrir un derrame, en el caso que si hubiera un derrame en Guyana, eh, que tenga suficiente alcance ese seguro porque el gobierno no lo podría cubrir. Ellas ganaron esa demanda, obviamente ExxonMobil contrademandó y todavía el proceso está abierto. No, sabemos por medio de ellas, perdón, y la otra organización es Green Heart Movement en Guyana también. Y lo que nos cuentan estas mujeres poderosas guyanesas es que lo que están viendo es que ya no logran comprar pescado en el mercado y el pescado era la fuente de proteína principal para sus familias, pero ya no hay suficiente pescado en el mercado y lo que hay se ha encarecido muchísimo más. Además, nos hablan de que ha subido el costo de vida en general, especialmente para aquellos que viven cerca de o en la capital, en Georgetown, que en Surinam y en Guyana la mayoría de la población está centralizada en sus capitales. Y, y por eso también vemos que no ha habido realmente un beneficio para las personas de a pie en Guyana. Lo que nos dicen también las colegas es que la mayoría de las personas no sabían suficiente sobre lo que estaba pasando con el petróleo y el gas, porque como está sucediendo mar afuera, lejos de donde pueden ver las cosas, la mayoría no preguntó o no se le informó suficiente sobre lo que el impacto que podría tener hasta ahora que ya lo están viendo. Sí hay que aclarar que hay otros impactos visibles en Guyana, como la construcción de infraestructura, que sí se está dando, carreteras, puentes, etcétera. Pero lo que nos dicen desde la sociedad civil es que ellas no ven un beneficio. Y la segunda parte de prácticas negativas, perdón, tanto las chicas de Red Thread como de Green Heart Movement también estarían anuentes e interesadas en dar entrevistas si fuera de interés. Y sobre otras prácticas negativas en el Caribe, creo que lo más importante, hay varias, pero una de las cosas más importantes de mencionar, que me parece que también lo dijo Teresa, es la falta de información. La mayoría de las comunidades costeras donde se están realizando exploraciones sísmicas no saben eso qué significa, no saben qué impactos tienen para ellos. Y les pongo un caso muy práctico. Hicimos un encuentro de pescadores y pescadoras artesanales en Morrosquillo, Colombia, hace 2 años, donde los pescadores del Caribe hondureño entendieron qué significa la exploración sísmica y el impacto invisible que tiene sobre los recursos pesqueros gracias a la experiencia de los y las pescadoras de Colombia. O sea, ellos ya tenían meses de estar teniendo esa industria al frente de sus costas en el mar, pero no tenían información si no fuera porque otras comunidades afectadas les compartieron esta información. Entonces, definitivamente la falta de información de los riesgos y de los impactos y del proceso a las comunidades me parece que es una de las prácticas negativas más importantes. Hay otras, pero para no alargarme más, creo que sería eso. Muchas gracias, Carolina. Teresa Taylor, ¿les gustaría complementar con algunas de las prácticas negativas que ustedes han visto tanto en Bahamas como en Jamaica? I could just add to what Carolina said about public participation and consultations. There have been some amount of consultations, primarily led by the particular the companies, in this case United Oil and Gas, but they've been very siloed. So they may have done some consultations with the environment to get their concerns. There are separate conversations happening with officials. We don't know the kind of conversations that are taking place. And I think this is also
it's not just about what is happening. I think we have to have general conversations about the oil and gas industry. The conversation that tends to be put forward in media and and even by our government is that there is this possibility of economic benefits, but there has to be a balance in terms of the risks with the industry. The fact that oftentimes, you see that the economic benefits are concentrated in the hands of a few, as is the case with most extractive industries, if not all. So I think this is something that we need to be very careful that the conversation that happens in the public domain is not dominated by the industry with a hope of economic benefits, because that is not the only type of discussion that we need to be having. The cost of the industry is something that we need to be also putting forward and having more dialogue around. Muchísimas gracias, Teresa. Y bueno, la siguiente pregunta es para Truco, justamente. Él está haciendo la música una nueva frontera para hablar y hacer denuncia, sobre todo porque si recordamos el calipso, nació justamente como una forma de crónica social y también tanto el Caribe ha sido testigo como la música le sirvió durante la esclavitud a las personas para expresarse y denunciar. Entonces, Truco, adelante. Sí, súper buen punto. Creo que bastante de los géneros musicales salen de opresión y de algún tipo de resistencia. Creo que todos los ritmos de percusión que vienen desde África y que llegaron a diferentes países como Honduras, Belice, lo que es la punta, el garífuna y diferentes ritmos como el tamunangue o Puerto Rico la bomba, son ritmos que nacen por la necesidad de expresarse, de poder salir, que la gente usa para poder expresar y salir de la situación que está o para hacer cambio también. Creo que el tambor en general es un instrumento que fue hecho para poder hacer llamados, aliar gente y hacer como movimientos. Además, estoy trabajando en un proyecto que es un disco basado en percusión de música latina y todo se basa en el tambor, en diferentes ritmos y géneros que están armados como el merengue, el tamunangue, la bomba, plena. Y hice un deep dive explorando cada tambor, cada ritmo y cada patrón y por qué, de dónde surge más o menos y lo importante que es los ritmos que han salido de esos diferentes, en diferentes países, que llegan desde África a cualquier otro país en Latinoamérica. Y lo importante que son estos ritmos que son bien valiosos como latinos, que los tenemos en la sangre, pero la razón de por qué existen, que es para hacer diferencia, para hacer resistencia y para hacer cambios. Muchas Entonces sí creo que la gracias. música es bien importante en ese caso. Muchísimas gracias, Truco. Tenemos una pregunta de Daniel Crisi de Dialogue Earth. Daniel, do you wanna open the mic and do it yourself? Thanks very much. I'm wondering how the situation in the Gulf at the moment and the conflict there and the impact on oil prices might be changing attitudes to oil exploration in the Caribbean. Are you seeing more appetite for drilling because the oil price is higher, or is that pushing people towards renewable because the supplies are disrupted, or is it just not factoring in at all? Thank you. No sé cuáles de nuestros panelistas quisieran abordar esta pregunta. Si quieres, Mitch, Em, sí, lo que nosotros vemos desde la red es que obviamente sí hay un impacto con lo que está pasando en el Golfo, en la región, si es parte de la conversación, nos está afectando en los costos del petróleo y sus derivados y el gas en general en la región. No podría decir que eso ha movido más la intención de exploración en la región, porque creo que esta dinámica o esta tendencia de exploración viene más allá de lo que ha pasado en el Golfo. O sea, viene más, por eso lo llamamos un efecto Guyana, donde lo que están buscando es una intención de generar desarrollo económico para los países. Sin embargo,
la conversación sobre soberanía energética sí ha tomado muchísima importancia en la región, no solo por la presión de Estados Unidos a la región como el caso de Cuba, pero también por lo que está pasando en el Golfo. Y las ideas de soberanía energética se han usado tanto para justificar convertirse en estados petroleros como para justificar más introducción de energías renovables y energías comunitarias para tener de nuevo más soberanía e independencia energética. Entonces, si hay, o sea, perdón si no estoy siendo muy específica, pero hay un impacto y creo que la narrativa se ha usado para de las dos maneras, digamos, para promover eh, tanto los fósiles como las renovables. Muchas gracias, Carolina. Tenemos una pregunta de Lourdes Suquillas de la agencia F. Lourdes, no sé si querés hacerla por micrófono o si no la leo. No le funciona el micro. Perfecto, no hay problema, yo la leo. Lourdes nos dice, en Europa la transición energética se está realizando con las renovables, especialmente la solar y la eólica. ¿Qué nivel de desarrollo de las energías renovables hay en el Caribe como alternativa a los combustibles fósiles? ¿De qué países y cuáles son las empresas con mayores inversiones en esas explotaciones? Mitch, si querés, empiezo yo Adelante. también ahí. El tema de la energía renovable, especialmente la energía solar y descentralizada, sí es un punto muy importante para la región del Gran Caribe que se ha desarrollado muchísimo. Es una región con muchísimo potencial de recursos naturales, tanto para la solar como para la eólica. Y ha habido un gran avance, como les digo, mayoritariamente en el impulso de la energía solar comunitaria o descentralizada, como el caso de Puerto Rico con Casa Pueblo, pero también hay casos, por ejemplo, en Guatemala, donde comunidades indígenas se han organizado alrededor de microredes de energía solar para sostenerse pues energéticamente. Hay mucho interés en el Caribe. Una cosa muy interesante y particular es que la mayoría de los empresarios especialmente de energía solar, es que como la eólica prácticamente hoy en día solo se puede usar de manera centralizada o en grandes plantas, es un poco distinto cómo va avanzando, pero sí va avanzando. En cambio, la solar, como tiene esta capacidad de manejarse de manera distribuida, ha generado un montón de emprendimientos de energía solar en la región de Centroamérica y el Caribe. Eso quiere decir que hay empresas pequeñas de instaladores de energía solar que pues también trabajan con microredes, mini redes y sistemas más descentralizados. Otra cosa muy interesante que ha pasado en el Caribe, que no es nuevo, que ya tiene creo que por lo menos 2 décadas de haber sucedido, es que la energía solar térmica es muy importante y hay también mucho emprendimiento de producción de materiales para energía solar térmica. Entonces, por ejemplo, en Barbados, en Santa Lucía y en otras islas del Caribe es muy común que todas las casas tengan sistemas térmicos, o sea, para calentar agua mayoritariamente a través de la energía solar. También hay un desarrollo en la región, se ha estado investigando y tratando de desarrollar los temas de hidrógeno verde, que creo que será una de las cosas que probablemente veremos avanzar en los próximos años en la región también. Entonces, sí, definitivamente el tema de las renovables es muy importante para la región, hay mucho espacio para crecer en eso. Es en una región en la que tal vez no se habla tanto todavía de el extractivismo mineral para las renovables como sucede en Sudamérica, pero sin embargo sí hay países que también tienen ese doble dilema con las renovables, como en República Dominicana y en Guatemala, donde sí se habla de extractivismo de minerales críticos para las renovables. Y sobre la segunda pregunta de las empresas con mayores inversiones, en Guyana la principal es ExxonMobil, en Surinam quien va a empezar es Total Energies, entonces francesa. En Aruba se está haciendo una presión grande para explorar petróleo y gas desde empresas estadounidenses.
La presión por introducir el gas fósil en la región es definitivamente desde empresas estadounidenses, pero en muchos de los casos los países están haciendo exploración sin tener necesariamente todavía una empresa petrolera grande detrás del proceso. No sé si ahí tal vez, creo que es el caso de Jamaica, donde justamente la intención es que llegue una empresa grande a seguir, a invertir y seguir en el proceso de exploración. No sé si eso contesta. Muchas gracias, Carolina. La próxima pregunta viene por Andrés Osorio de Venezuela. Andrés, no sé si querés hacerla a micrófono y creo que la podrían responder tanto Teresa como Taylor. Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Escribo desde Venezuela. Trabajo con sensores remotos y teledetección de derrames petroleros. Como ustedes bien saben, es un país casi 100% dependiente de la economía petrolera. Ha habido una situación dura en los últimos años y bueno, la condición es bastante crítica. Principalmente el lago de Maracaibo, por ejemplo, donde se han perdido especies como el cangrejo azul, que es un producto de exportación que producía entre 40 y 60 millones de dólares al año. Y eso está bloqueado para el mercado de los Estados Unidos, que compraba el 94% de la producción. Así el cuento Andrés, va. Andrés, disculpa, es que este es un espacio para periodistas. Entonces, tal vez dejemos la pregunta para el Está bien. final, porque tenemos otros colegas periodistas, con preguntas y justo quisiéramos, y ya solo nos quedan 5 minutos. Entonces, Está bien, cualquier muchas cosa gracias. podremos dirigir la pregunta, cualquier cosa por correo o si no, lo hacemos al puro final. Muchas gracias por la comprensión. Tal Y vez la antes de siguiente, seguir, sí. confirmemos que está funcionando la traducción, porque me dicen que no. Ah, que a Taylor no le está funcionando, es cierto. Yo Ok, creo que ya, ya está funcionando. listo. Tenemos una pregunta de Marvin del Cid desde República Dominicana. Marvin, si no me equivoco, trabaja para Diario Libre. Marvin, si quieres hacerla en micrófono o si no, la leo. No, no, ay, gracias. ¿Se me escuchan? Sí, porque estoy medio Sí, 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 te complicado. escuchamos. Gracias. No, va más en el sentido de que aquí en República Dominicana desde hace unos años se ha incentivado mucho la adopción de la movilidad eléctrica principalmente. El gobierno creó unos incentivos hace unos años para que la gente pudiera importar, los dealers pudieran importar y la gente pudiera comprar vehículos a precios inferiores a los de combustión para fomentar el asunto. Y una empresa privada que tiene participación tanto aquí como en México y en Panamá instaló una red de cargadores muy grande, incluso electrolineras en base a paneles solares. Sin embargo, tenemos informaciones, aunque no se ha hecho un estudio todavía, pero hablando con vendedores y demás, de que la movilidad eléctrica se ha estancado, la adopción de la gente ha reducido bastante. Incluso mucha gente con la que he hablado ha vuelto a la movilidad por combustibles fósiles. Por otro lado, que está relacionado a algún punto, también se ha tratado de quitar los incentivos para que los hogares no puedan, los incentivos fiscales para la adopción de paneles solares en hogares. Entonces quisiera saber si eso es una tendencia local o se está viendo un fenómeno parecido en otros países de la región. No sé si tal vez, Jamaica, Bahamas han observado una tendencia similar. ¿Me Can you escuchan? please repeat the question? Taylor, Podemos repetir la pregunta. tal vez Yes, I was just asking if the question can be repeated in English. sí, claro. El Marvin lo que pregunta dice que en República Dominicana
Tal vez sí estamos con la traducción. Taylor, are you hearing the translation? Yes, Marvin I'm pregunta, hearing it. I'm hearing it now, but ok. Listo. Marvin lo que pregunta es que en República Dominicana se ha invertido a nivel privado en infraestructura para movilidad eléctrica y a nivel público con incentivos impositivos para adopción. Sin embargo, la adopción se ha estancado en el último año y muchos usuarios han vuelto a la movilidad con combustibles fósiles. Y él pregunta si esta situación está pasando en otros países del Caribe o solo en República Dominicana. Entonces quisiera saber si en Bahamas o en Jamaica ustedes han observado esta tendencia. okay. In the Bahamas, unfortunately, our oil and gas industry, particularly gasoline, is controlled by, let's say, one company, and that company has political ties. And so it will always be in the best interest of um, government to keep their allies happy. And so what we have seen is even though there are people that are bringing in electric vehicles, they're bringing in hybrid vehicles. It's not even close to what it should be in 2026. I mean, by now, we should have maybe I would say a 60-40 balance in terms of gas vehicles versus electric. Also, it's very expensive, even with our import duties being lowered to accommodate um, green friendly vehicles. It's still not where it needs to be. It should be eliminated altogether to encourage more people to bring these vehicles in. And so we still have a very heavy reliance on gas, and the cost is just astronomical. Carolina, no sé si quisieras complementar. Em, sí vemos una expansión del tema de el transporte eléctrico en la región, sin duda. Em, Lamentablemente, mayoritariamente el transporte privado, como creo que estás mencionando, Marvin, aunque pues, obviamente por ahí hay que empezar. Pero, por ejemplo, en Costa Rica sí ha habido una adopción de carros eléctricos bastante amplia que sigue creciendo gracias precisamente a los beneficios fiscales y que se han puesto para introducir la tecnología en el país. Lo mismo pasa en Centroamérica. En Barbados también ha habido una adopción grande de transporte eléctrico y de instalación de electrolineras. Entonces, no necesariamente creo que sea una tendencia que las personas se echen para atrás, por decirlo así, a carros de combustión. Sí hemos visto casos y conocemos casos, por ejemplo, de personas que cuando no hay todavía suficientes electrolineras en el país, de manera que puedan tener autonomía para viajar largas distancias o cantidades de tiempo, hay personas que suelen no animarse necesariamente a tener un carro eléctrico. Y eso es una de las razones principales por las que hemos visto que algunas personas se devuelven a los carros de combustión. Sin embargo, yo diría que la tendencia sí es a que siga creciendo la introducción de carros eléctricos en la región y que es muy importante que desde la sociedad civil no solo eh, tratemos de que esa introducción de vehículos eléctricos ojalá sea equitativa, porque sí suele ser un proceso que no todas las personas a las que todas las personas pueden acceder, pero sobre todo que ojalá nuestros sistemas de transporte público se mejoren y también se electrifiquen. El tema del transporte, por lo menos para Centroamérica, es el tema principal o el problema o el punto más importante que hay que descarbonizar. Entonces, nada más quería dejar que sí avance la electromovilidad y que desde la sociedad civil presionamos para que no sea solo para los carros privados o el transporte privado, sino ojalá también una transformación de los sistemas de transporte público en nuestra región.
Muchas gracias, Carolina. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Le quiero agradecer tanto a Truco, a Carolina, a Teresa y a Taylor por acompañarnos en esta hora, comentarnos, ayudarnos a dimensionar lo que está pasando en el Caribe. Y bueno, quiero contarles que en el transcurso del día, a todos ustedes que nos han acompañado, les vamos a compartir tanto la grabación de esta conferencia de prensa, pero también una serie de materiales. Si recuerdan el mapa que expuso Carolina al inicio, bueno, va acompañado de un explicativo donde vamos viendo país por país la situación, ¿verdad? También les vamos a compartir la canción, la petición y una lista de voceros, porque tanto Teresa como Taylor representan a dos organizaciones de un conjunto que conforman la red de Caribe Libre de Fósiles, donde hay voceros tanto de nuestro Caribe insular como continental deseosos de compartir historias con ustedes. Síganos en redes sociales, ellos van a estar, la red va a estar actualizando, van para Santa Marta a participar a partir del viernes en esta conferencia que busca la transición fuera de los combustibles fósiles, así que van a estar enviando muchísima información y pues nos vemos a la próxima. Encantada de compartir este espacio con ustedes y seguimos adelante. Gracias.